¿Cómo están, chicos? Nicole, le pones de título Filosofía Contemporánea, ¿ya, Nicole? Le gané el otro, profe, dígalo, confiese. Le gané Muy la bien, partida. chicos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Vamos Le a extraño empezar. toda una semana. Me has esperado toda una semana. Muy bien, chicos. Vamos a Todo. hacer hoy día una balotita. Espera, ¿qué pasó? Una balotita que ha entrado bastante, ¿no? En el examen para el área de ingenierías y de biomédicas. Esa balota de filosofía contemporánea. Buenos días, chicos. Buenos días, ¿ya? Vamos a ver hoy día 4 filósofos. Y pues el primero, bueno, no, dentro de esta balota se han entrado 2, 3 veces tanto para ingenierías, para biomédicas. Es la balota preferida para ustedes porque es lo que habla de ciencias. Por eso es muy recurrente para biomédicas y para ingeniería esta balota. ¿Ya? Entonces, pero es fácil, no, ha venido preguntas sencillas, no ha venido tan difíciles, solo tenías que acordar un concepto de cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a tener primero a Wittgenstein. Wittgenstein nace en Austria. Desde muy joven se orientó al estudio de las matemáticas, la física y la ingeniería, y una vez dijo, si la gente nunca hiciera algo estúpido, nunca se haría nada inteligente. Wittgenstein también es arquitecto de profesión. Wittgenstein hizo una importante contribución a los estudios sobre el lenguaje, la lógica, la metafísica y la ética. Lo que nosotros tenemos que resaltar de Wittgenstein es ese concepto del lenguaje y la lógica, ¿ya? Cualquier pregunta que venga con respecto al lenguaje, tendré que marcar a Wittgenstein. Es el único filósofo dentro de nuestro trabajito, pues que habla del lenguaje. Entonces es lo que yo me tengo que acordar. ¿Ya? Y incluso la pregunta que vino para el área de ingenierías una vez, nos daba un concepto de lenguaje y todavía puso en negrita y entre comillas la palabra lenguaje, ¿no? Y tenías que marcar a Wittgenstein, ¿ya? Perteneció al movimiento analítico desarrollado durante la primera mitad del siglo XX en Inglaterra. Estos filósofos primeros consideraban que la ciencia es el único conocimiento legítimo y racional del ser humano, entendiendo la tarea de la filosofía como aquella capaz de reflexionar sobre la ciencia, ¿no? Ahora la filosofía pues reflexiona sobre lo que la ciencia hace y la forma en cómo se utiliza. Wittgenstein perteneció a la tendencia del atomismo lógico. Giró hacia el lenguaje al considerar que el papel y tarea propia de la filosofía ha de ser el estudio y análisis del lenguaje, ¿no? ¿Ves? Te das cuenta, todo el concepto de Wittgenstein tiene que ver con esa reflexión de la filosofía con respecto a la ciencia, pero ¿quién tiene que estar a la par de la ciencia? Pues el lenguaje. El lenguaje es lo que tiene que ayudarnos a nosotros poder ver lo que la ciencia hace y reflexionar de ellos. Entonces, Wittgenstein plantea 2 obras, el Tractatus Lógico-Filosófico y las Investigaciones Filosóficas. Ya, dos obras muy contradictorias entre sí, pero que son las obras que manifiesta Wittgenstein. El papel de la filosofía. Según Wittgenstein, antes de tratar de solucionar cualquier problema físico, hemos de hacernos una pregunta, ¿qué puede decirse y qué no puede decirse en filosofía? Su filosofía es por eso una filosofía sobre el papel y alcance de la filosofía, haciendo una distinción clave entre aquello de lo que no se puede hablar, que son los hechos del mundo, y aquello de lo que no se puede hablar, que es aquello que no hay referencia en la realidad. Entonces, Wittgenstein decía, de lo que no conocemos es mejor callar, pues, ¿no? Porque no tenemos un entendimiento pleno. En su primera obra, en el Tractatus Lógico-Filosófico, que lo menciona como el primer Wittgenstein, en el Tractatus Lógico-Filosófico redacta lo siguiente: todo el lenguaje puede reducirse a los 5 tipos de proposiciones de la lógica proposicional. Tú sabes que tenemos ahí la conjunción, disyunción, condicional. Tú sabes, porque lo vamos a hacer en la balota 6 y 7, que también ha entrado, ¿no? Lógica al área para preguntas de, creo que en el ordinario. Tú sabes que esa proposición lógica, una proposición lógica es un enunciado con sentido completo, que además yo lo puedo considerar como verdadero o falso, ¿no? Enunciado con sentido completo que yo le puedo otorgar un valor de verdad o de falsedad, ¿correcto? Entonces, mira, tiene que tener sentido completo, tiene que estar bien estructurado. Eso es lo que se refiere el primer Wittgenstein, que tú el lenguaje, lo que conocemos, tienes que estructurarlo bien, como una proposición lógica. El análisis del lenguaje consistirá en transformar todas las proposiciones simples y complejas, ¿no? Tenemos que utilizar ese lenguaje.
El valor de verdad de las proposiciones complejas vendrá dado por el valor de verdad de las proposiciones simples que lo comprueben. ¿Y quién me va a decir que algo sea verdadero, que algo sea falso? Pues la ciencia. La ciencia es la que nos menciona eso. Y bueno, entonces recuerda que el primer Wittgenstein se basa mucho en el concepto del lenguaje. Se basa en el concepto, pero del lenguaje bien estructurado, bien establecido, una idea completa, un enunciado completo, ¿no? Esa proposición tiene un sentido completo. Pero, como te decía Wittgenstein, de lo que no se sabe es mejor callar, de lo que no puedes expresar, pues, ¿cómo vas a decir que algo es cierto, no? Pero luego se da con la sorpresa que lo mejor no es callar, pues, ¿no? Recogido de su obra Las investigaciones filosóficas, dice, en esta obra cambia su forma de ver el lenguaje. Antes la describía como una estructura fija e impuesta al mundo a verlo, ahora la interpreta como una estructura fluida, que está íntimamente ligada a nuestras prácticas y formas de vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, si yo digo F en el examen con los alumnos del 102I, ¿qué significa? O mi amigo Juancito acaba su examen de admisión y dice, mi examen GG nomás, creo. ¿Qué significa, amiguitos? Ese F, digo F en el examen con los alumnos del 102I. ¿Qué significa? O cuando dice, ¿no? Mi amigo Juancito ahí dice, GG nomás fue con su examen. ¿Qué va a hacer? GG con su ingreso. ¿Qué significa, chicos? O ese que me ponen a veces a EA, veo que me ponen, ¿qué significa ese AEA? ¿Qué significa ese F? ¿Qué significa? ¿O qué entiendes tú, no? ¿Qué entiendes mejor? ¿Qué entiendes por ese F, ese GG, ese AEA, ¿no? Cuando colocan ahí. ¿Qué entienden, chicos, por eso? ¿No? A ver, que está perdida, ¿no? Que ya, pues, ¿no? Una pérdida perdida. Muy bien, ¿qué más? A ver, ¿qué entiende? De ese AEA, ¿qué significa? Que ya fue, dice Lisbeth. Creo que ese AEA me han dicho que es el allá, ¿no? Allá, ¿qué dice? ¿Sí? Creo que es ese AEA ahora, ¿no? Entonces, mira, ese concepto que tú tienes, ese concepto, que fue, que ya fue el F, allá, que ya fue. Entonces, mira, ese concepto que tú ahora tienes con esas palabras, con esta única, ¿no? Letra, el F, imagínate, si otras personas leen o de repente muchos de aquí dicen, no, no entiendo, profesor, ¿qué dice? Con eso que ponen F, el GG, el AEA. Entonces, Wittgenstein dice, pues, lo siguiente. Wittgenstein dice, ahora, trata de utilizar términos definidos convencionalmente dentro de los juegos del lenguaje que jugamos en el curso de la vida cotidiana, pues en la mayoría de los casos el significado de una palabra es su uso, ¿no? El significado de una palabra es el uso. Entonces, el segundo Wittgenstein en las investigaciones filosóficas ya no se da con la sorpresa, o bueno, ya no quiere decir que si no sabes algo, mejor cállate, ¿no? Ya no es eso, sino ahora el conocimiento tiene que llegar de cualquier manera hacia nosotros y pues una función de la comunicación es que el lenguaje llegue que el mensaje, perdón, llegue con total claridad. Si el mensaje llega con total claridad, entonces pues el conocimiento ha llegado, no importa la forma, no importa el medio, ¿no? Sino simplemente cómo ha llegado este mensaje. Entonces ese es el segundo Wittgenstein, ¿ya? El que utiliza ese concepto de que ya no es mejor callar, sino tratar de darle la forma de cómo llegue el mensaje con total claridad. Luego seguimos con Karl Popper. Karl Popper es un filósofo austriaco, estudia filosofía, ¿qué más? Dentro de sus obras tenemos la lógica de la investigación científica, la miseria del historicismo, los dos problemas fundamentales de la epistemología, realismo y objetivo de la ciencia. Entonces, Karl Popper, la que te tienes que acordar ahorita es la lógica de la investigación científica, la obra que te tienes que acordar. Y nos presenta Karl Popper su principio de verificabilidad. Un enunciado o conjunto de enunciados es científico si y solo si es directa o indirectamente constatable por recursos de la experiencia. Pero es difícil mantener ese criterio, dice Popper. Por ello se aceptó el criterio débil de verificabilidad, pues son significativas las proposiciones que expresan no solo lo verificado por mí, sino también verificable por mi sentido fiscal. Miren, Karl Popper en ese tiempo había mayor fuerza al conocimiento por medio de la inducción, ¿no?
que si 5 ejemplos me decían que el resultado es verde, entonces está bien, ¿no? El resultado es verde de ese proceso experimental. Si 100 ejemplos me decían que el resultado de ese proceso experimental es verde, pues 100 por 100 ejemplos, por inducción, yo puedo decir que sí, que verdadero es verde. Entonces, Karl Popper ve ese concepto de que no puedo estar seguro de que por medio de la inducción yo puedo llegar a un conocimiento pleno. No puede ser así, dice Karl Popper. Hay un criterio débil de lo que yo puedo verificar ahí, ¿no? Entonces, Karl Popper presenta su teoría de la falsación o el falsacionismo, ¿ya? Su teoría de la falsación o el falsacionismo. Popper considera que la investigación científica no debe partir de la observación, sino de un problema. Popper propone la falsación como criterio de demarcación entre lo que es ciencia y la pseudociencia. De acuerdo con esto, una hipótesis debe ser asumida como verdadera mientras no exista algún hecho que pueda mostrar lo contrario. Entonces, ¿qué dice Popper? Karl Popper dice, como la inducción me decía, que un conocimiento es verdadero porque ha pasado por una etapa experimental y por medio de la observación yo he visto, pues, ¿no? Que ese concepto, que ese conocimiento hace verde. Lo he probado 1, 2, 3 veces y es verdadero. Entonces, Karl Popper dice, no serviría de nada que tú hagas una experimentación y que de 5 experimentos saques algo verdadero, o de 100 experimentos saques algo verdadero, si viene una sola teoría, que por esos 5 o por esos 100 la haga falsa. Imagínate, de 100 que venga uno y que haga falsa, quiere decir que el conocimiento que tú has hecho es erróneo, porque ya hay solamente una que vuelve cero esas teorías. Entonces, lo que debemos hacer es no buscar que las teorías sean verdaderas, porque una teoría es verdadera porque ya ha demostrado en su proceso que lo es. Ya ha demostrado una teoría que es verdadera porque pues ha pasado por ese proceso de demostrar que es verdadero. Entonces, lo que debemos hacer es que esa teoría que ha sido demostrada ya por verdadera, hacer que se vuelva falsa, demostrar que eso es lo falso, no es correcto. Ya no debemos demostrar que sea verdadera porque ya pasó por esa etapa. Lo que debemos demostrar ahora es que esta teoría no se haga falsa. Entonces, ahí aplica su teoría de la falsación o el falsacionismo, ¿no? En este sentido, los científicos deben plantear, dice, la investigación y la experimentación buscando casos o contraejemplos que puedan falsear la teoría, ¿no? Entonces, debes buscar esos contraejemplos que van a hacer pues que la teoría se haga falsa, ¿no? Eso es lo que debes hacer, ¿no? Bueno, Karl Popper, nos quedamos con esa teoría de que tenemos que hacer que algo sea falso, ¿no? Aparece Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es un filósofo estadounidense que considera que el estudio histórico para entender cómo se ha desarrollado las teorías científicas y para conocer por qué en ciertos momentos unas teorías han sido aceptadas antes que otras. Dentro de sus obras tenemos la estructura de las revoluciones científicas, la revolución copernicana, según los pensamientos sobre paradigmas, la atención esencial. La objetividad de la ciencia. Thomas Kuhn, en su obra Estructura de las revoluciones científicas, pone en tela de juicio la verdad científica y cuestiona la imagen tradicional que hay sobre los descubrimientos científicos. Considera que los científicos no actúan en su gran mayoría como pensadores objetivos e independientes, sino como trabajadores, conservadores y obedientes que aceptan de manera acrítica el corpus teórico en el que se ha formado. A ver, entendamos esto, mira. Thomas Kuhn considera lo que Karl Popper dice, ¿no? Si este concepto que tú considerabas ser verdadero, mañana viene otro y hace que esto sea falso. Entonces Thomas Kuhn dice, ¿habrá avance en la ciencia? ¿Qué crees, amiguito? ¿La ciencia avanza? ¿La ciencia avanza, jóvenes? ¿Qué creen ustedes? ¿Avanza o no avanza la ciencia? Con fe, con fe. Con fe, dice Juancito, la fe avanza. A ver, ejemplos de que avance la ciencia. Briseida, pregúntale a Briseida. Britonta Briseida, su fan se enamorada de mi amigo Juancito. A ver, ¿dónde? Ahí está Briseida, ¿no? Ahí está, muy bien. Briseida, ¿cómo avanza la ciencia? Dice Juancito, eres ya
futura ingeniera. ¿Avanza o no avanza la ciencia, jóvenes? Ejemplos, a ver. ¿Avanza o no avanza la ciencia, chicos? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde vemos que la ciencia avanza o no avanza? Por ejemplo, ¿no? Mira, cuando empezó la pandemia, salió Estados Unidos a decir, perdón, salió la OMS primero, ¿no? La OMS dijo que el COVID-19 no se podía tratar ni con paracetamol, ni con ibuprofeno, ni con ivermectina, ni acitromicina, ¿no? No se puede tratar con Ni eso. con ella. Nada, nada, ¿no? Y que por lo contrario, más bien, pues, este concepto, esto del COVID-19 no se sabe cómo tratar, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer, dijo, es simplemente, pues, estar alejados, ¿no? El distanciamiento. Bueno, y a los 4 días o 3 días apareció nuevamente la OMS y dijo, hemos visto que realmente la utilización del paracetamol y del ibuprofeno sí ayudan, ¿no? En tratar de los síntomas del COVID. Y pues el ibuprofeno, el paracetamol en las farmacias se triplicaron 100 veces, creo, su precio, ¿no? De lo que estaba, incluso ya no había, ¿no? Imagínate. Entonces, Estados Unidos sale y dice, ¿cómo es posible que la OMS diga un día que no sirve el paracetamol, que no sirve el ibuprofeno, y a los 3, 4 días diga que sí sirve, que sí debemos utilizarlo? Y siendo la OMS supuestamente un organismo que ya conocía el virus desde antes, ¿por qué no nos informó para que nuestros científicos vayan analizando? ¿Por qué ahora recién? Es por eso que Estados Unidos con Donald Trump se va de la OMS, ¿no? No quiere entrar en la OMS porque considera que es un aliado de China, que está ayudando a China. Imagínate, ¿no? Entonces dime, si tú un día creías que el paracetamol no sirve y a los 4 días crees que sí sirve, ¿la ciencia avanza o no avanza? Está ahí retrasado, bro. Muy bien, profe, avanza y retrocede, dice mi amigo Juan. A ver, ¿qué más? A ver, chicos. ¿Por qué ella no te ama, profe? Si antes creías que te amaba, ¿no? Y es cierto, mira. Como dice Juan, ¿por qué ella no te ama? Porque antes creías tú que te amaba. Si antes creías que te amaba y ahora no te amaba, ¿en realidad te amaba o vivías engañado? Vivía Vivías con ella. engañado, vivías engañado, ¿te das cuenta? Y es lo que te dice, pues, Thomas Kuhn. Thomas Kuhn te dice que si tú crees que un conocimiento, como dice Popper, que hoy día es verdadero y que mañana ese conocimiento es falso, entonces, ¿siempre has vivido qué? Siempre has vivido engañado. ¿Cómo puedes decir que la ciencia avanza si la ciencia te está demostrando que ese conocimiento que era verdadero para ti, mañana se hace falso? Entonces, lo que tú creías como verdadero era falso, o sea, siempre has vivido engañado, porque ahora lo correcto es esto. Pero mañana, lo que tú crees hoy día que es correcto, mañana te va a decir que es falso. Entonces Thomas Kuhn dice, ¿cómo puede haber un avance en eso? ¿Cómo puede avanzar la ciencia si simplemente te está diciendo que tú estás en el error, que siempre has vivido engañado, como dice Juancito, ¿no? A ver, chicos, ¿dónde vemos que la ciencia avanza? Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde vemos que la ciencia avanza, joven? ¿O no avanza? La vacuna del COVID, profe. Muy bien, Gabriel dice la vacuna contra el COVID, profe. Ya está, mira. Chicos, la vacuna contra el COVID nos cuida del COVID, nos elimina el COVID. Ya no nos va a dar COVID. ¿Sí o no? No te elimina. ¿Sí o no? ¿Quién te engaña tan feo, profe? Por eso digo, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicos? Por ejemplo, no, ya está, muy bien. Una dosis de la vacuna nos protege contra el COVID, ¿sí o no? Estás loco. ¿Quién te engañó, profe? No. ¿Sí o no? No. No, muy bien. 2 dosis de la vacuna nos protege contra el COVID, ¿sí o no? No. 3 dosis. Tampoco. 4 dosis. No entiende. 4 dosis nos protege. Entonces, ¿para qué te vacunas? Para que tu cuerpo asimile la enfermedad. Muy bien, y eso es cierto, lo que dice Juan es cierto, ¿no? Porque muy aparte de lo que Kuhn dice, hablando científicamente, por procesos de experiencia científica, tú puedes ver que las personas que no se han vacunado hoy en día están más graves, ¿no? En el hospital, con la nueva variante. Pero las personas que sí están vacunadas
tienen menos síntomas, los síntomas son más leves, ¿no? No les ha chocado muy fuerte. Y eso es cierto, eso es producto de la experiencia, ¿no? Eso sí es científico, ¿ya? En sí nos están inyectando la enfermedad, profe. En sí, claro, pues es la enfermedad no modificada, ¿no? Para que tu cuerpo cree Se acostumbre y cree defensas. Claro, claro, eso sí, ¿no? Entonces, mira, la ciencia avanza, la ciencia solo te demuestra que una vacuna no sirve, que ahora son 2, y mañana te va a decir, no, 2 no, las dosis correctas son 3, y mañana te va a decir, no, 2, 3 no, son 4 las dosis. A sexta van a decir sexta. A la sexta ya no va a haber brazo, ¿no? Ya no. Mala información. ¿Te das cuenta? Así como ella, te están mintiendo. Entonces, mira, amiguito, entonces dice mi amigo, por ejemplo, Lisbeth, la tecnología. Ya está, mira, tú tienes tu celular que tiene una cámara de 40 megapíxeles, tiene una memoria interna de 1 tera, ¿no? Y un día se va la luz y tienes que llamar urgente y justo te quedas sin batería, no has cargado tu celular por estar jugando toda la noche y tienes que llamar con urgencia y ahora dices, no tengo, mira, tengo el mejor celular, no puedo llamar. Y justo vas al cajón de tus padres y en el cajón de su cómoda ahí encuentras su celular Nokia, un azulito, es inmortal, que de su batería duraba 3 años, ese celular. Justo lo prendes y tenía, ¿no? Batería. ¿Cómo que va a durar 3 años? Son 15 años. A 15 años, ¿no? Muy bien. A ver, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de la tecnología? ¿Cuál es el fin de los celulares? Mantener comunicación, tener más información en nuestro celular. Muy bien. ¿Será el fin tomar fotos? También, para las chicas. ¿Será el fin grabar videos? ¿Será el fin tener esa capacidad de memoria para que almacenes todos tus juegos, tus fotos? Grabar sí te sirve. Pero el fin esencial, ¿cuál es? Comunicarnos, ¿no? ¿Sí o no? El fin esencial es comunicarnos. Grabar para tener pruebas. Entonces, mira, este fin de la comunicación, ese fin es lo que nos dice el concepto de que la ciencia, tú has visto que un día te dice que esto sirve y esto no, ¿no? Tú estás feliz con tu iPhone 6, pero ¿en qué iPhone ya están? ¿En el 12 creo? ¿En el 13, ¿cuál 12? 13, imagínate, ¿no? Más todavía, ¿qué le pasa? Entonces tu iPhone 6 ya no sirve, porque ahora lo que sirve es esto, ¿te das cuenta? Entonces la ciencia para Thomas Kuhn de alguna forma no avanza, dice. Kuhn considera que no existe el progreso en la ciencia. El desarrollo histórico de la ciencia no es un proceso que indefectiblemente conduce a la verdad, sino que por el contrario muestra tanto fases de avance como retroceso. Pero Kuhn, ¿qué es lo interesante de Kuhn? Que Kuhn dice que el hombre siempre se queda con ese concepto de que algo es verdadero y que tú como científico que lo vas a hacer, porque vas a ser tú en el área de ingeniería un científico, amigo, te vas a quedar con ese concepto que la comunidad científica dice. No, dice Thomas Kuhn que debe despertar en ti un sentido de que tú puedas fiscalizar, de que tú puedas ir más allá de lo que la comunidad científica dice. Entonces Thomas Kuhn dice que no puede existir un avance de la ciencia, un progreso de la ciencia, porque estamos avanzando, retrocedemos, avanzamos, retrocedemos. Pero Thomas Kuhn dice que las ciencias se fundamentan en paradigmas. ¿Y qué son esos paradigmas? Los paradigmas son modelos de ciencia que permiten describir, explicar y predecir y que tiene una comunidad científica que los apoya por un determinado tiempo, ¿correcto? Por este tiempo lo que yo creo es verdad, pero va a parecer que algo lo haga falso, entonces va a ser verdadero o falso, avanza, retroceso, eso es un paradigma, dice Thomas Kuhn. Kuhn considera que con este término, o sea, con el paradigma, quiere indicar conquistas científicas universalmente aceptadas, que durante un tiempo determinado brindan un modelo de problemas y soluciones aceptables a aquellos que trabajan en el campo de la investigación, ¿no? Entonces, vivimos dentro de un paradigma que lo que nosotros creemos es verdadero, ¿no? Y se puede hacer falso, verdadero, falso. Entonces dicen Kuhn, entonces que señor Kuhn, nunca avanza la ciencia nunca avanza, y Kuhn dice, la ciencia sí avanza, pero ¿cuándo vamos a ver que la ciencia avance? Cuando pase de un paradigma a otro, cuando la ciencia ya no retroceda, sino a partir de ahí avance, ¿no? Cuando vea un cambio de paradigma. Por ejemplo, ¿no? Antes se creía que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Que la Tierra era el centro del universo. Pero aparecieron algunos científicos que los tildaban de locos incluso para la época, como Nicolás Copérnico, que dijo que con su teoría heliocéntrica, ¿no? Que dijo que el centro del universo es el Sol.
Dime, a partir de esa teoría, ¿hemos vuelto a pensar que la Tierra es el centro del universo? ¿Ha habido un retroceso? No, ¿te das cuenta? Las teorías de Newton también es un cambio de la ciencia, es una revolución científica. La teoría de la relatividad de Einstein, también revolución científica. Ahí hay cambios de paradigma. Uno de los últimos cambios de paradigma que estaba dando era con Stephen Hawking y su teoría de los agujeros negros, ¿no? Iba a ser otro cambio de paradigma. Ahí sí observamos que la ciencia avanza y que ya no hay un retroceso. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí dice Thomas Kuhn que sí tú puedes ver que la ciencia sí avanza, ¿no? Mira, interesante el concepto de Kuhn. Bueno, ahora vamos a seguir con Donna Haraway. Donna Haraway es filósofa, nace en Estados Unidos, es filósofa, bióloga, científica, científica creo que también le llaman, ¿no? Su obra son referencia fundamental a las diversas disciplinas de la academia contemporánea. Tenemos un manifiesto cyborg, donde las especies se encuentran, seguir con el problema. Mira, a ver, miren, el manifiesto cyborg es lo que habla nuestro texto, ¿ya? Pero cuando las especies se encuentran, es una obrita que tiene parte de conceptos del manifiesto cyborg, pero en realidad habla de conceptos actuales, ¿no? Muchos de los bueno, se considera hoy en día que Donna Haraway se adelanta al futuro. Que Donna Haraway ya en su obra se adelanta a lo que va a pasar y lo que va a seguir pasando dentro de nuestra realidad, ¿no? Cuando las especies se encuentran, vienen los conceptos del manifiesto cyborg, que ya en el manifiesto cyborg Donna Haraway menciona a los seres naturales y los seres culturales. Los seres culturales somos nosotros, los seres humanos que dejamos cultura, y los seres naturales son todos los demás seres. Eso está diferenciado en el manifiesto cyborg. Pero cuando las especies se encuentran, habla de la convivencia que tenemos entre estos dos seres culturales y seres naturales. Por ejemplo, tú que eres amiguito, un chico de ciencia, en nuestro estómago tenemos bacterias, buenas y malas o ambas. ¿Qué tenemos? ¿Bacterias buenas, malas, ambas? Bacterias como ella. ¿Malas? No. No, buenas. Bueno, ¿no? Tenemos ambas, ¿no? Tenemos bacterias buenas, malas, pero tenemos ambas. Pero priman más las bacterias buenas, que nos ayudan, ¿no? Priman más las bacterias buenas. Nos ayudan mucho. Entonces, no convivimos con esa especie, sí, ¿no? Convivimos, ¿te das cuenta? Tenemos que respetar. Y el respetar de Haraway hoy en día también se ve mucho en los animales, por eso están sacando muchas leyes a favor de los animalitos, ¿no? Pero bueno. Pero ¿por qué se adelanta Haraway a la época? Porque Haraway menciona que el hombre siempre va a tener que convivir con los demás seres, y van a aparecer más y el hombre tiene que empezar a convivir con ellos. Dime, amiguito, el virus del coronavirus, ¿no? De este COVID-19, ¿va a terminar algún día? ¿Va a terminar, amiguito? ¿Va a terminar así como terminó contigo? ¿Va a terminar, Juan? No, profe, ya se va a quedar eterno. No va a Dice que se va a convertir en una endemia, profesor. Claro, o sea, el virus del COVID-19 va a vivir siempre con nosotros, chicos. Va a ser como una gripe actual, ¿qué se llama? ¿Qué se llama la gripe que nos da? La influenza, ¿no? Como una influenza va a ser. Va a aparecer, siempre va a ser. Lo que dice Juan es cierto, ¿no? Creen nosotros, nos inmuniza, ¿no? De alguna forma, y así va a ser con el tiempo. Vamos a tener que convivir con él. El día de ayer que ganó Perusalén, amiguito, que ganó tu país, en el estadio de Colombia, de verdad, hasta donde yo he podido ver, ¿había alguna persona con mascarilla? No, ya es normal, profe. ¿Sí o no? Ya es normal, ¿no? Es como ella, cuando te termina es normal. ¿Te das cuenta? No había, ¿no? Entonces tú dirás, profe, la pandemia, y en muchos países ya se está quitando. En Estados Unidos tampoco ya no hay nada. Tampoco, ¿no? En Inglaterra también, ¿no? Unas cuantas personas. Si quieres nomás. Ya claro, depende de tu decisión. ¿Y por qué dice? Porque tenemos que empezar ¿a qué? A convivir con el COVID. Pues lamentablemente no podemos quedarnos encerrados en la casa, ¿no? Tenemos que empezar a convivir, a tener presente que nos va a dar, que tenemos que cuidarnos, que ya la vacuna de alguna manera nos puede proteger en algo, pero tenemos que empezar a convivir, ya no traumarte como antes, ¿no? Que decía, me va a dar COVID, me puedo morir, ¿te das cuenta? Entonces Haraway menciona eso, la convivencia de eso, ¿no? Que va a haber más especies, porque ahorita estamos con lo del Omicron, ¿no? Que ha llegado a nosotros muy fuerte. Y antes estaba la variante Delta,
¿no? Así había bastantes, creo, ¿no? Imagínate, y va a seguir mutando, pues va a seguir cambiando. Creo que apareció una que era la Omicron con la influenza, ¿no? No sé dónde he escuchado eso, ¿no? De la Omicron con la influenza había una, ¿no? Que ya había mutado a ese. Imagínate, amiguito, o sea, tienes que convivir, dice de Haraway. Lamentablemente va a tener que ser así en nuestra realidad. Bueno, y su obra principal, la que nos habla Un Manifiesto Cyborg, es una obra que va, como que Donna Haraway es feminista, es activa de los derechos, activista de los derechos, por favor, con lo de la mujer, ¿no? Y pues en su manifiesto Cyborg habla de la sociedad patriarcal que existía dentro de la ciencia. Si tú te pones a pensar, no hay ninguna científica mujer en el paso de la época, ¿no? ¿Sí o no? Y Haraway menciona en su manifiesto Cyborg, por ejemplo, que durante una experiencia en un auditorio estaban los científicos varones y pusieron dentro de una cápsula, ¿no? Y el público eran varones, mujeres y niños, pero pusieron a los niños y a las mujeres adelante. Y dentro de una cápsula colocaron un ave, un pequeño pajarito ahí, y cerraron pues esa cápsula de vidrio, ¿no? La cerraron. Y el ave empezó a quedarse sin oxígeno y comenzó a revolotear por querer escapar. Las mujeres ya se dieron cuenta y empezaron a suplicar por el ave. Los niños empezaron a llorar, ¿no? Las mujeres también empezaron a llorar. Entonces, manifiestan que la mujer no sirve para la ciencia, porque en la ciencia necesitamos ser objetivos y las mujeres son subjetivas. Por eso no sirven las mujeres para la ciencia. Ese concepto patriarcal lo teníamos. Imagínate, ¿no? Porque necesitamos, pues, en la ciencia, tú como científico, amiguitos, necesitas ser objetivo. La subjetividad no te va a llevar a nada bueno. Y la mujer es muy subjetiva, decía. Imagínate, ¿no? Lo que dice Haraway en su manifiesto Cyborg. Entonces, ese manifiesto Cyborg habla de cómo el hombre ha ido diferenciándose de los demás seres y que eso contribuye también a la introducción de la mujer gracias a esto, ¿no? Porque uno del primer límite facturado es cuando Charles Darwin presenta el origen de las especies y ahí pues podemos ver la diferencia entre los humanos y los animales. Otro evento que se rompió los límites, los hombres no tienen corazón. A ver, otro que rompió el límite es cuando se da la revolución industrial, por ejemplo. Los varones son reemplazados por una máquina, ¿no? Si los varones no tenían trabajo, imagínate las mujeres. Peor aún, ¿no? Pero esto da inicio también, chicos, a que gracias a los avances tecnológicos pueda introducirse la mujer dentro de los trabajos científicos, porque ya la tecnología hace que tú no amerites un esfuerzo físico, sino más bien mental. Entonces Haraway manifiesta eso, y Haraway toma el cyborg, porque el cyborg es un híbrido entre la máquina y el hombre. El cyborg no tiene sexo, varón o mujer. El cyborg solamente es objetivo, no tiene sentimientos. Sí tiene. No tiene, amiguita, el cyborg es como ella, no tiene sentimientos. No tiene sentimientos. Entonces, mira, Haraway dice eso, ¿no? Manifiesta ese cyborg como un híbrido, así tiene que ser. Y la ciencia va manifestando eso. Entonces, Haraway, jóvenes, nos habla de ese manifiesto cyborg, y si tú te pones a pensar, la tecnología permite que la mujer se introduzca dentro de la ciencia, dentro de las carreras de la ciencia. Por ejemplo, bueno, en biomédicas no ha cambiado, ¿no? Es lo que estoy viendo yo este año. En biomédicas sigue siendo a la par, ¿no? Igual. Pero si te das cuenta, en ingenierías ha aumentado el número de mujeres, ¿no? Ha aumentado. ¿Cuántas señoritas hay acá? Levanten la mano, levanten la mano. Señoritas de nacimiento, de nacimiento. ¿Cuántas señoritas hay aquí? Ahí está, Briseida y su amiga Juan no. Briseida, Marcela, Lisbeth, Viviana, Nayeli, Cleni, Camila, María de Los Ángeles. Hay más de, me parece que hay más de 10, si no me equivoco, más de 10, ¿sí? Podríamos decir que son más de 10, sí, ¿no? Más de 10, imagínate. Antes de encontrar una niña en ingenierías, amiguito, era bien difícil. Era bien complicado. Encontrar una niña en ingenierías era bien complicado. Y hoy en día encuentras muchas mujeres en la carrera de ingenierías, ¿no? ¿Sí o no? Hoy en día incluso, mira, acá en ingenierías, me parece que un año de 13 vacantes para ingeniería de minas, creo que 10 o 8 fueron ocupadas por mujeres, ¿no?
Antes carreras que eran exclusivamente para varones, mina, civil, hoy en día están full mujeres ahí. ¿Por qué? Porque hoy día pues, la tecnología ha ayudado a que no sea una carrera que tengan esfuerzo físico, sino más bien mental, de conocimiento. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que manifestaba Donna Haraway, lo que ayuda a la tecnología, ¿no? Y algo muy ya para comentarte, así como yo te he preguntado cuántas mujeres son, chicos, tengo sociales, de verdad, los cuatro, ¿cuántos salones sociales tengo? A ver, tengo de sociales, 6 salones de sociales. No te miento, amiguito. En los salones de sociales, el rango de varones es de -8. En rango de sociales no llegan a 6 alumnos los varones. En un salón de sociales tengo 4 varones. Son matriarcados totales. De verdad, amiguitos, son matriarcados los sociales. Ha sido algo, ¿no? Que yo estoy observando bien, pues, bien controversial en no encontrar varones en sociales. Quiere decir, amiguito, que de acá a 6 años, cuando te vayas a hacer tu denuncia por maltrato, amiguito Juancito, cuando tu flaca te haya pegado, solo encuentres pura abogada mujer. Y te digan, pues, Puede. sí, bueno, pura abogada mujer, vas a encontrar pura psicóloga mujer y un varón va a estar ahí. Está bien, profe. Pura mujer, y la mujer te dice, ¿ves? ¿Para qué te dejas pegar? No puedes denunciarte a veces, ¿no? Métele un puñete, te va a decir. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, miren, y es contradictorio, ¿no? Antes yo en sociales encontrábamos varones, mujeres, así como en biomédicas, pero hoy en día no, chicos, de verdad son matriarcados, mis sociales son matriarcados. Solo hay uno que ya los chicos están hablando, conversan, ¿no? Pero acá las chicas participan y te has dado cuenta, de verdad, en nuestras ingenierías que yo tengo, hay un saloncito, creo que acá también, ¿no? Hay un saloncito donde las chicas usan hacker, ¿no? Porque en mis quizzes son las que están primeros puestos. Les ganan incluso a los varones, ¿te das cuenta? Que hackean, ¿no? Hackean el sistema. Hackean, claro, hackean, eso sabemos, bueno, chicos, sabemos. Pero bueno, mira cómo la mujer está ahí, jóvenes, está luchándola y es lo que Haraway decía en su manifiesto cyborg, ¿ya? Entonces, un manifiesto cyborg como un mito político irónico que se burla de la sociedad patriarcal. Todavía afirma que la cibernética sienta las bases de una sociedad en las que establecemos nuestras relaciones no sobre la base de la similitud, sino sobre la armonía y el acuerdo. La idea de Haraway se basa en un conocimiento pleno de capacidad de la tecnología para aumentar el alcance de la limitación humana y por lo tanto abrir oportunidades para que los individuos se construyan a sí mismos lejos de estereotipos. ¿Ya? Muy bien, y con eso terminamos nuestra clase el día de hoy. El meme dice, mira, si no sabes, mejor cállate. Pero Wittgenstein, no podemos poner eso. Ok, entonces pon todo aquello que puede ser dicho, puede decirse con claridad. Y de lo que no se puede hablar es mejor callar. ¿Ya? Muy bien, chicos, ingresen a nuestro quizzes. Tiene que ganar un varón, ¿no? Un varón. A ver. Vayan ingresando, un varón, claro. Tenemos que ganar el hacker de las señoritas. Un varón tiene que ganar, ¿no? En los 5 primeros puestos, por lo menos un varón. O por lo menos los 5 puestos tienen que ser varones, ¿no, chicos? Claro, somos 66. Ya, rápido, ingresen, chicos, ingresen. Después de tiempo hacemos el que sí, pues. Profe, ¿por qué me has fedeado mi Dota? Porque, amiguito, pues no merecías ganar. De verdad, no, muy rata eres. No merecías ganar. Ingresen, chicos. Creo que no cargue el mío. Están ingresando. No ha permitido ingresar. El mío creo que está lento. Ya está, vamos 23, muy bien. ¿Ves? El mío estaba lento, muy bien. ¿Habrá una chica que juegue Dota acá en el salón? Que juegue Dota no creo. Que juegue con tus sentimientos, sí, hay como 10 han dicho. ¿Ya? Iniciamos, son 8K. Muy bien, iniciamos, chicos.
No se dejen ganar por Vivi, chicos, no se dejen, les voy a dar un poquito rápido, le vamos a robar un minuto a Nicole, ¿no? Que no les gane Vivi. Muy bien, le vamos a poner fin, ya nos hemos robado un minutito más, vamos a poner fin, ¿ya? Vivi ahí está pues, entre los primeros puestos. No, Vivi es la última. ¿Ves? A ver, vamos a ver. Estaba ahí Vivi, por eso ya he visto que han subido más, ¿no? Primer puesto, Moisés Flores, claro, un varón. Un varón todavía. Segundo puesto, un varón, muy bien. El tercer puesto es el dólar, el dinero también varón, ¿no? El dólar masculino. Claro, ¿sí, no, pero plata. masculino. Claro. Cuarto puesto, Guava. ¿Quién es él? ¿Varón o mujer? ¿Varón o mujer? Bueno, un raro. Quinto, Pinto Salazar Vivi estaba ahí. Muy bien, Vivi, ahí siempre luchándola. Chumiko Reika, no vale, dibujitos no valen. Luciana. Muy ¿Dónde bien, está Luciana. Vivi? Vivi está quinta, está Vivi. Muy bien. Pinto Muy bien, Salazar. señoritas. Muy bien. Un dibujito no valen, ¿eh? Menos Vivi. Edu, muy bien, profe Edu. Edu. Edu, a ver, Edu, ¿dónde está? Edu, Pablo Escobar, Edu, no hay Edu. Edu es un varón. ¿Dónde está? Segundo lugar es. Según un varón un varón, ¿quién es? Ya está. Muy bien, chicos, a ver, gracias por escuchar mi clase como siempre, espero que te haya gustado, nos vemos la siguiente semana. Gracias, Nicole, por robarte 3 minutos de tu vida. Chao, chicos, cuídense hasta la próxima semana. Chao, Nicole, chao, chicos, chao, Juancito, nos vemos, jóvenes, buen día.